Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos en esto que es Chacra TV Noticias. 60 minutos de información para compartir a partir de este momento. Sigue siendo voraz el incendio en la península de Valdés, aunque bajó la posibilidad de que al menos en lo inmediato el fuego llegue a los pueblos costeros. Vamos a estar ampliando este tema, como vamos a ampliar también estos títulos. La campaña agrícola 2022 superaría las 140 millones de toneladas y exportaciones por 38.400 millones de dólares. La Bolsa de Comercio de Rosario prevé que el campo este año aporte a través de la actual campaña agrícola una siembra récord. La cosecha total de granos y oleaginosas alcanzaría los 144 millones y medio de toneladas, un ingreso de divisas por exportación de 38.400.000 dólares y una superficie récord de 38.800.000 hectáreas. Cadenas internacionales de supermercados castigan a Brasil por la deforestación. Supermercados de varios países de Europa acordaron retirar productos de carne relacionados con la deforestación en Brasil y denunciados por organizaciones activistas. 2021 fue un año de récords para la ganadería australiana. En un análisis del sector en 2021, el Meat and Livestock Australia destacó que después de 2 años consecutivos de sequía, las lluvias cambiaron la cara a la ganadería con una marcada recomposición forrajera y altos precios, tanto para el ganado gordo como para la reposición. Vamos a ver ahora qué ocurrió en la última rueda de operaciones en los mercados granarios, el análisis del ingeniero agrónomo Claudio Yanni. Están los cierres en Estados Unidos, una jornada con un dólar más estable y petróleo en alza. Más que nunca el protagonismo estuvo en torno a los pronósticos climáticos para el sur de Brasil y la Argentina, más los recortes de producción que ya están realizando estimadores privados. El maíz lideró la suba apoyado en la fortaleza de la soja y la recuperación del trigo. Se especula con importantes pérdidas para Sudamérica, lo que llevaría a los stocks globales más bajos de la campaña 2013-14. La soja también cosechó mejoras superlativas. Los recortes de producción que se manejan para Brasil son impactantes y las pérdidas que pueda sufrir Argentina golpean al mayor exportador de harina y aceite del planeta. Hay que decir que los embarques estadounidenses vienen flojos para la soja y también para el trigo. Este último encontró un rebote tras varias ruedas en baja y ante un escenario para la zona de cultivo del duro de invierno que dista de ser el ideal. Wall Street mixto, con Ford sobresaliendo ante su nueva apuesta a los vehículos eléctricos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos determinaron una floja performance para las tecnológicas. ¿Y qué ocurrió en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers? El balance de la jornada. Ingresaron 202 camiones conteniendo 7.915 animales, insistimos, 7.915 vacunos que están siendo subastados en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers.
Monedas, cotización, cierre de la última rueda de operaciones. Veamos, el dólar oficial alcista para la compra, 102 pesos con 61, para la venta, 108 pesos con 61. El dólar informal para la compra, 202 pesos con 50, para la venta, 206 pesos con 50. También marcando una brecha alcista con respecto a la última ronda de operaciones y despegándose muy fuertemente, armando una brecha cada vez más grande con relación al dólar mayorista, que también fue alcista en la víspera y cerró para la compra en 102 pesos con 89, para la venta 103 pesos con 09. En caso del euro bajista, para la compra 113 pesos con 64, para la venta 121 pesos con 32. ¿Qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas? 23 grados la temperatura promedio. En la mañana calor. Durante toda la jornada no hay previsiones de lluvias. Hacia la tarde algo nublado, 27 grados la máxima estimada. Y en la noche 21 grados, algo nublado. Y para lo que resta de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional también prevé para el jueves 19 grados de mínima, 28 de máxima, algo nublado, sin lluvias. El viernes parcialmente nublado, 22 la mínima, 30 grados la máxima, mientras que para el sábado se estiman 22 grados centígrados de mínima, 30 grados de máxima, parcialmente nublado. Siempre con el condicionamiento climático, lo veíamos recién en la ciudad de Buenos Aires, de la falta de precipitaciones, se prevé una campaña récord para este 2022 en superficie de siembra, en producción y en divisas liquidadas por exportaciones. De acuerdo con un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2022, el campo aportaría a través de la campaña agrícola una siembra récord de 38.800.000 hectáreas. La cosecha de granos y oleaginosas sería de 144,5 millones de toneladas y de ahí se desprendería un ingreso de divisas por exportaciones de 38.400 millones de dólares. Si bien, explica la bolsa, se espera que los precios de las commodities agrícolas caigan levemente, serían compensados por una mayor venta externa en volumen. Aclaran que habría que seguir con atención la situación climática en momentos de una notoria ausencia de lluvias en las principales zonas productivas. El informe del Departamento de Economía de la Bolsa, elaborado por Emilce Terré, Federico Di Lleno y Tomás Rodríguez Zurro, señala que el trigo aportaría una producción récord de 22.100.000 toneladas, la cebada 4.600.000 toneladas, el girasol 3.100.000 toneladas, el sorgo 3.700.000 toneladas, la soja 49 millones de toneladas y el maíz 57.100.000 toneladas, convirtiéndose en el principal cultivo producido en el país por tercer año consecutivo. Nos estamos refiriendo al maíz. Además del total de producción proyectado, unas 104 millones de toneladas tendrían como destino la exportación, de las cuales los principales granos significarían casi 70 millones de toneladas. Esto es 10% más que en el ciclo previo. Hoy el mundo quiere carne buena y Angus como raza tiene esa posibilidad de ser un gran proveedor. Así lo puntualizó en diálogo con Chacra TV Noticias Manuel Olarra, vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus, entidad que el año 2022 estará celebrando su centenario. Bueno, nosotros con 100 años de historia creo que hemos contribuido a la historia de la ganadería argentina muy fuertemente en un montón de aspectos. En un inicio fueron algunas cosas y después otras, y ahora la parte moderna es la genómica, y la genómica es lo que nos da a nosotros una posibilidad de trabajar muy fuertemente en las características de nuestra hacienda, de nuestro ganado y sobre todo la característica de la carne que vendemos, porque toda la vida hemos dicho que la Argentina tiene la mejor carne del mundo y probablemente sea cierto, pero ahora con la genómica, con estas medidas y más, lo probamos y tenemos medidas objetivas de eso y es lo que el mundo quiere, que le mandemos carne muy buena, pero que también tengan determinadas características. Es lo que nos permite avanzar. ¿Hacia dónde va Angus como raza con su carne? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué modelo?
Bueno, el modelo es que todos los productores puedan producir la mayor cantidad de carne de muy buena calidad en poco tiempo. Tenemos que mejorar muchos índices en la Argentina todavía de destete, de peso de destete, de logro, de parición y demás, y al mismo tiempo en calidad de carne. Hoy hay mercados que requieren un tipo de carne, como es el mercado asiático, la carne buena de calidad o la no tan buena, el mercado americano. Es decir, tenemos justamente la posibilidad de producir todos esos tipos de carne con determinadas características y, bueno, divisas para el país e ingresos para todos los criadores, ¿no? Desde el punto de vista de la introducción de la tecnología, de la genómica, ¿en qué lugar se ubicaría la Argentina respecto de otros países del mundo? Cito Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, yo podría decir que de Estados Unidos tal vez estemos un poco lejos todavía porque ellos empezaron un poco antes que nosotros, pero tenemos el programa genómico más importante de Latinoamérica, lejos, fue el primero y Estados Unidos empezó antes que nosotros, tiene una población de referencia que es realmente muy muy grande, que la lograron en muy pocos años, pero bueno, empezaron igual que nosotros, con pocas cabezas y muy rápidamente se fueron multiplicando esas cabezas. Hoy ya nosotros estamos con una población de referencia muy muy importante, que es lo que le da la base a la genómica, y bueno, muy esperanzados con el futuro. Finalmente, no puedo dejar de apelar a usted como hombre vinculado con la ganadería en sí mismo acerca de qué reflexionás acerca de la situación de la ganadería hoy en la Argentina, del consumo interno, de la exportación. Mira, yo creo que en la Argentina estamos con un problema gravísimo hace muchísimo tiempo. Tenemos una secuencia de gobiernos que algunos hacen una cosa, otros hacen otra. Oímos cosas como los planes ganaderos para mejorar la ganadería argentina. Los planes siempre han sido muy buenos, hechos por gente que sabe mucho y demás, pero desgraciadamente no tenemos una política ganadera. Entonces tener un plan ganadero como fue el plan Balcarce en la época que yo me recibí en la facultad hace 40 años, o el plan Toro, los planes estos, están todos muy bien, pero si no hay una política ganadera, lo nuestro es un serrucho. Pasó en el 2008, cuando tomaron medidas similares a las que acaban de tomar, bajamos 10 millones de cabezas nuestro stock, y entonces así es muy difícil. Fíjate que el Uruguay hoy tiene 12 millones de cabezas y algo de menos de 4 millones de habitantes. Quiere decir que tiene más de 3 cabezas por habitante. Ha tenido gobiernos populistas, ha tenido gobiernos más de derecha como en este momento, pero tiene una política ganadera. Cada gobierno que llega sigue haciendo más o menos lo mismo. Saben que tienen que aumentar su stock, aumentar sus exportaciones, aumentar su producción de carne, y con eso es un muy buen negocio para cada uno de la gente que se dedica a eso y sobre todo para los países. Brasil ha tenido un camino similar, ha aumentado cerca del 50% su stock ganadero en los últimos 30 años. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, una secuencia, una seguidilla de años con una política definida. Entonces, porque estos son procesos largos, no es que hoy cambiamos y mañana tenemos una cosa distinta. Todo esto requiere 2, 3 años de producción para llegar al producto final, entonces hace falta eso, una idea clara, una política ganadera. La ganadería en la Argentina tiene mucho futuro, necesita herramientas para su desarrollo, lo puntualizó un experto en la materia, integrante de la Mesa de Carnes, Jorge Greenberg. Bueno, la ganadería en la Argentina, como yo siempre digo, el que le gusta ser ganadero, ganadero. Ha sido un año muy bueno para el criador, no tan bueno para el invernador y engordador, pero si uno mira, también los criadores han invertido, los remates de cabañas anduvieron muy bien. Yo creo que la ganadería en la Argentina tiene mucho futuro. Yo creo que hay que darle las herramientas necesarias para que se desarrolle y que cada vez podamos apuntar hacia los dos temas más importantes. Uno, la relación vaca-ternero, o sea, tenemos 20 millones de vacas y tendríamos que apuntar mínimo a 15 millones de terneros. Y lo otro, bueno, despacito ir aumentando el peso de faena sin obligación de hacerlo. Yo creo que en la medida de que el animal más pesado tenga un valor, la gente va a intentar hacerlo. Por lo tanto, el mejor plan ganadero, el mejor plan para el desarrollo es la rentabilidad. ¿Qué impacto a su criterio y con toda su expertise han tenido en las últimas medidas del gobierno que fueron resistidas por los productores?
En realidad todas las medidas que generen algún tipo de limitación no es bueno para nadie, y menos para el ganadero, que es un negocio al aire libre y a largo plazo. Es reiterativo decir cuánto tarda uno en hacer un ternero y cuánto tarda uno en hacerlo un novillo. Por lo tanto, las posibilidades de desarrollo están siempre y cuando no haya impedimento al desarrollo e impedimento o trabas o cierres, como el cierre de las exportaciones, de categorías que no era necesario y ahora aparentemente, de acuerdo a lo resuelto, esperemos que el 1 de enero esté la resolución, se va a poder permitir toda la vaca categoría D y E para China, que fue un elemento que se prohibió salir sin ninguna necesidad. El gobierno presentó el Plan Ganar con relación al futuro de la ganadería. ¿Cuál es su visión acerca de cuál debería ser la planificación para tener, como usted dijo, más volumen, pero también poder dejar en el mercado interno y exportar? Bueno, vuelvo a repetir, el productor si hay rentabilidad, el productor invierte, el productor va para adelante. Indudablemente hoy por hoy la economía no permite créditos a tasas accesibles para la ganadería. Hay que ver que es un negocio a largo plazo y bueno, la inversión también hay un retorno a largo plazo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el productor ganadero es por idiosincrasia apuesta al futuro y apuesta a la ganadería. Yo he visto en otros momentos cuando el furor de la soja, muchos productores de las zonas sojeras o de los campos de núcleo venían a la zona nuestra, yo soy de Bahía Blanca, y la zona de los montes, a traer sus vacas, pero no se desprendían de las vacas. Así que ese es el espíritu que tiene un productor ganadero. Lo anticipábamos en ediciones anteriores, los ministros de Economía y Producción y el titular del Banco Central se reunieron con productores industriales de alimentos buscando continuar con un acuerdo de precios propuesto oportunamente sobre el final de este año. Este acuerdo se llevó adelante en revistachacra.com.ar, ustedes pueden tener todos los detalles. Como decíamos, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, avanzaron en la búsqueda de consensos de precios. Fue con representantes de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de primera necesidad. Recordemos que también estaba citado en el encuentro el titular del Banco Central, Miguel Pelle. El objetivo es que con esta reunión con representantes de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de necesidad, atacar el problema de la inflación, llegando a una suerte de consenso para un acuerdo de precios. Hay que puntualizar además que la convocatoria se dio en el marco de un trabajo por un esquema integral de políticas macroeconómicas. La premisa fue avanzar en los consensos para alcanzar un acuerdo de precios. ¿Quiénes estuvieron? La representación de Unilever, P&G, Quilmes, Coca-Cola, Grupo Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata. Los participantes del encuentro dialogaron acerca del esquema integral de políticas macroeconómicas, avanzaron en los consensos con el objetivo, como decíamos, de alcanzar un acuerdo. El gobierno había acordado ya en octubre con empresas el sostenimiento de precios para unos 1.300 productos cuyos valores quedaron fijados hasta el 8 de enero. Según un comunicado oficial, tras el encuentro, los funcionarios presentaron un análisis integral de la situación económica, poniendo la perspectiva en la fuerte recuperación de la actividad en 2021, que según señalaron desde el sector oficial, habría alcanzado el 10% luego de la caída del 9,9% en el año 2020. Señalaron en ese documento que la tasa de desocupación bajó al 8,2% y señaló que la inversión hoy supera el 30%, que avanzan las exportaciones y que se busca una estabilidad cambiaria. Además, se hizo hincapié en complementar el esquema macroeconómico integral para atacar el problema inflacionario. La pauta de inflación del 33% que planteó el ministro Guzmán para 2022 señaló que es un objetivo ambicioso al que efectivamente queremos llegar.
En tal sentido, luego del encuentro mantenido con los empresarios industriales, desde el sector oficial dijeron que hubo una actitud cooperativa y constructiva por parte de las empresas. Hay que puntualizar además que el ministro Culfas señaló que junto con el Ministerio de Agricultura se está buscando que la provisión de materias primas alimenticias permitan asegurar un precio en góndola que sea estable y razonable. Herramientas que permiten una mejora en la producción y en el control de lo que se denomina cannabis terapéutico, es decir, con uso o destinado al uso de fines medicinales. Bueno, Growcast surgió un poco como respuesta a una necesidad de algunas personas cercanas que cultivaban el cannabis terapéutico para producir su medicina y mejorar su calidad de vida, su bienestar, y que bueno, en su espacio doméstico tenían una o dos plantas a los efectos de producir sus aceites, pero bueno, se iban a trabajar a las 8 de la mañana, volvían a las 8 de la noche y tenían una ausencia de control total sobre lo que sucedía dentro de su espacio, por ende sobre lo que sucedía con su insumo para producir su medicina y mejorar su calidad de vida. Entonces, en ese sentido fue que comenzamos con algunos socios de la compañía a generar una placa controladora para auditar simplemente las variables que estaban ocurriendo dentro de un cultivo. Temperatura ambiente, humedad de los suelos, ppm, dióxido de carbono. Y bueno, eso fue mutando hasta lo que es Growcast hoy en día, que estamos más abocados a todo lo que es el ámbito industrial, ¿no? El cannabis terapéutico. Contanos ahora en qué están trabajando hoy en particular y el caso de Pergamino en especial. Puntualmente nos fuimos dando cuenta que si bien la versión doméstica era algo que nos interesaba mucho y que había un mercado interesante, queríamos hacer foco en todo lo que implique el cultivo de cannabis medicinal industrial. A partir de la ley 27350 que se sancionó, en donde se permitía que algunos privados y el Estado pueda plantar cannabis de forma legal, vimos que podíamos replicar tecnologías producidas en el extranjero para auditar las variables y automatizar los procesos dentro de un cultivo de cannabis industrial. Ahí fue que ampliamos la capacidad del dispositivo a no solamente verificar variables, sino también que se podían conectar dispositivos y conducirlos de forma remota, desde una tablet, un celular o una computadora. En ese sentido, Growcast hoy en día te da la posibilidad no solamente de poder ver en tiempo real qué temperatura hay, qué humedad hay, cómo están los suelos, cuáles son los ppm dióxido de carbono que hay dentro del espacio fiscalizado, sino que también te permite generar alertas preventivas para que vos puedas accionar a tiempo y que tus plantas, tu cultivo no se vea afectado y las pérdidas sean menores. En ese sentido podemos conectar dispositivos como luces, ventiladores, intractores, que los podés conducir también de forma remota desde la aplicación de la compañía, ¿no? ¿Es aplicable a otro tipo de cultivos? ¿Es aplicable a cultivos extensivos? Exactamente. Si bien ahora estamos enfocados en cannabis, nosotros lo que hacemos es medir variables en un espacio y manipular dispositivos. Esos dispositivos pueden ser bombas de riego, ventiladores, bueno, un poco todo lo que implica un cultivo indoor o en greenhouse. Y por otro lado, si bien el foco es se puede aplicar para cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? ¿Lo que ustedes comercializan es el dispositivo o el servicio más el dispositivo o solo el servicio? Exactamente. Nosotros comercializamos en una primera instancia, vendemos el dispositivo, pero nuestro core está en la plataforma, nuestro servicio está ahí, en que el usuario cuando ingresa a su dashboard de control se sienta cómodo con que tiene el control de lo que está sucediendo dentro de su cultivo, ¿no? Y eso sucede mucho y es de mucha utilidad porque los master growers de los cultivos de cannabis, bueno, o el que conduce un cultivo, un ingeniero agrónomo que conduce otro tipo de cultivo, muchas veces no tiene la posibilidad de estar encima del cultivo porque conducen varios o porque lo manejan de forma remota, y tener esta tranquilidad para ellos es un valor agregado a la hora de ofrecer un servicio hacia una empresa que cultiva, ¿no? ¿Cómo trabajaron con una problemática que se da de manera común en el campo, que es la falta de conectividad
conectividad. ¿Cómo hicieron para poder salvar esa problemática? Y bueno, eso es un tema polémico. Nosotros tenemos en primer lugar tenemos un CTO que es brillante, que realmente se encarga de asesorar y brindar apoyo técnico en cuanto a lo que implique la conexión y el tendido de redes para que el dispositivo pueda funcionar. En líneas generales les recomendamos, cuando ya empiezan las averiguaciones, les hacemos la salvedad de que tienen que disponer de internet. Entonces, bueno, si el cliente no puede llevarlo a cabo por sus propios medios, nosotros le brindamos apoyo y bueno, tenemos un equipo que trabaja muy bien por suerte, así que no nos podemos quejar. Finalmente, ¿en qué estadio se encuentra el proyecto, la iniciativa con el INTA Pergamino? Oportunamente conversamos con ellos. Si bien se está trabajando en igual manera en Jujuy y en algún otro lugar de la Argentina, es pionero en lo que hace a la primera pyme, por lo menos, que está trabajando de manera legal con el cultivo y con fines medicinales. Exactamente. Nuestro vínculo con los chicos de Pampa Gem se remite a ya algunos años atrás. La verdad que vimos todo el trabajo que hicieron para llegar hasta donde llegaron y la verdad que siempre los felicito, los vuelvo a felicitar acá y agradecerles por habernos contactado y darnos el espacio. Nosotros colocamos nuestra tecnología en Pergamino, en el INTA, en los invernaderos y actualmente le estamos fiscalizando temperatura ambiente, humedad ambiente y estamos conduciendo algunos dispositivos vinculados con la circulación del aire. La realidad es que la idea con ellos es hacer una evolución, comenzar de esta forma y terminar utilizando la versión full que tiene nuestra plataforma y nuestro dispositivo. Así que muy contento de estar ahí, fue una experiencia muy linda la primera vez que fuimos y vimos las plantas de nuestro país, nuestro territorio de forma legal. La verdad que nos entusiasmó un montón y bueno, queremos seguir haciendo cosas con ellos, tenemos programadas visitas, tenemos un plan de acción juntos, así que bueno, vamos a seguir por esa senda. Finalmente, ahora sí, ustedes son muy jóvenes, ¿objetivos para el futuro de la empresa? Para el 2022 tenemos proyectado dejar bien en claro que nosotros hoy en día tenemos el foco en dos mercados puntuales, uno el doméstico, como bien te mencionaba, pero el foco principal está en el mercado industrial. La idea es consolidarnos dentro de todos los cultivos legales de cannabis terapéutico de la región, en donde todos los master growers puedan conducir y llevar adelante la fiscalización y la auditoría de los cultivos de cannabis terapéutico a través de Growcast, que todos puedan tener la información necesaria para que la industria siga creciendo y podamos tener productos de calidad que sirvan para producir medicina, que hoy en día hay un montón de personas que solucionan y mejoran su calidad de vida por consumir aceite de cannabis y derivados también, y bueno, la verdad que nos interesa y nos enorgullece mucho pertenecer a este mundo. Arroz con 30% más de proteínas, es un trabajo del CONICET. En agritotal.com.ar ustedes pueden tener todo el detalle. La variedad en cuestión se llama Nutriar y fue generada hace 20 años por el programa Arroz de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo era el mejoramiento de la especie. Un equipo del Instituto Tecnológico de Chascomús, dependiente del CONICET, lo que logró recientemente fue describir los mecanismos fisiológicos por los cuales una variedad de arroz local conserva 30% más de proteína que los arroces comerciales. La investigación fue publicada recientemente por la revista científica Plant Physiology and Biochemistry, según se publicó en la página oficial del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En el marco del tema del estudio, se buscó caracterizar los procesos que le permiten a la planta de arroz tener un grano con un alto contenido de proteína, algo que la hace muy valorable porque se pudo comprobar que ese rasgo no le quita rendimiento con respecto a los arroces convencionales de consumo masivo. Así lo puntualizó Lucrecia Puig, que es becaria del INTEC y primera autora del trabajo. Vamos a ver ahora en el litoral, concretamente en el INTA Concordia, cómo se está trabajando con los injertos paracítricos. Una planta de cítrico injertada consta de dos partes. La parte basal, que incluye el sistema radicular y los primeros 10 centímetros del tronco, es el pie patrón o portainjerto. Y luego está la copa, que la obtenemos a través de una yema, que es lo que nos dará la fruta comestible. Para la obtención del portainjerto pío patrón, partimos de semilla de portainjerto certificada, se realiza una siembra sobre cama caliente a 27 grados, a los 14-20 días obtenemos los plantines
Hacemos la cría de estos plantines que nos insume entre 6 a 9 meses para obtener el diámetro adecuado para injerto. Cuando obtenemos ese diámetro, adquirimos la yema de los cítricos de nuestro interés en centros de incrementos regionales o viveros inscriptos en SENASA y NACE. Con esta yema vamos a dar origen a la copa de la fruta comestible que queremos, es decir, naranja, mandarina, limón, pomelo. Una vez que tenemos el portainjerto logrado, a los 10 centímetros del portainjerto, desde la base, hacemos una incisión en forma de T invertida, con un corte longitudinal de aproximadamente 1 centímetro y un corte transversal de aproximadamente la mitad del diámetro del portainjerto. Luego hacemos el levantamiento de las 2 solapas de corteza, verificamos el buen despegue de la corteza, fundamental para el éxito de la técnica del injerto. Para la colocación de la yema se hace por la parte inferior y vamos empujando hacia arriba hasta que la yema se ubique en el medio del corte longitudinal que realizamos. Posteriormente realizamos el corte del material remanente del escudete con la navaja de injertar sobre la zona del corte transversal. Finalmente procedemos al atado. La atadura es fundamental que sea firme para hacer un íntimo contacto entre el cambium del escudete y el cambium del portainjerto, que son los tejidos implicados en el éxito de la técnica del injerto. Hacemos aquí una pausa en la información. Cuando volvamos continúan los incendios en el sur del país, concretamente en la zona de Puerto Madryn. Enseguida, después de la pausa. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo.
Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Imaginemos la superficie de la ciudad de Buenos Aires, multipliquémosla por 4 y aún mayor a eso que estamos imaginando es la superficie que hasta ahora se quemó en la zona de Puerto Madryn. El incendio comenzó el pasado 1 de enero y ya hay miles de hectáreas devoradas por las llamas que se acercan a la península de Valdés, aunque con menos velocidad que lo que ocurría hasta ayer al mediodía. Los fuertes vientos cambiaron de dirección y alejaron el fuego de la península de Valdés. El incendio en esta zona de Chubut ya se devoró más de 78.000 hectáreas. Hay que puntualizar que en el peor momento de sometimiento a las llamas, desde que arrancaron el 1 de enero, cuando la amenaza de alcanzar un pueblo de pescadores era concreto, el viento rotó, se puso del sur, contuvo la expansión y apagó gran parte del fuego. El martes comenzó con tranquilidad después de una noche de alto combate entre las dotaciones de bomberos y defensa civil, pero con el correr de las horas, hoy volvió la preocupación porque otra vez la dirección del viento varió y avivó las llamas. En 4 días se incendió más de 78.700 hectáreas. Como decíamos, supera la superficie de la ciudad de Buenos Aires multiplicada por 4. En las últimas 24 horas se expandió otras 1.000 hectáreas, pero no hacia la zona de península de Valdés, donde, recordemos, estaban en peligro los pueblos de Puerto Pirámides, Riacho y Punta Gales, especialmente los últimos 2, que son asentamientos chiquitos de pescadores artesanales. Durante todo el lunes se trabajó intentando frenar que el fuego llegara hasta allí. También se incentivó un contrafuego para frenar el avance del incendio. Hubo resultado de la estrategia, pero el gran resultado lo dio la propia naturaleza con el cambio o la rotación del viento durante la madrugada entre el lunes y el martes. En la mañana del martes las operaciones comenzaron para identificar los focos y chequear que no hubiera lugares activos. Si bien hay que decir, el incendio hoy no recuperó la intensidad de los primeros días, el paisaje de la zona es desolador, hay columnas de humo por todos lados, vuela ceniza, se verificaron focos activos en la cola del incendio cerca de la ruta provincial 1 y en el flanco izquierdo, próximo al Golfo San Jorge. La cabeza del incendio está cerca de Punta Quiroga. No se recuerda un incendio de la magnitud del actual desde hace por lo menos 20 años y las condiciones climáticas no hacen posible el ataque desde el aire. Se llevaron aviones fumigadores para utilizarlos como hidrantes, pero en estos 3 días solo se pudieron utilizar 4 horas entre las 10 y las 12, 2 días seguidos, 2 horas un día y 2 horas el otro, porque el viento hace imposible el vuelo por la zona, por lo que los trabajos más fuertes los hicieron estos hombres en pantalla, los bomberos, y desde el suelo. Se trabajó con máquinas, se hicieron contrafuegos y cortafuegos para tratar de evitar el avance de las llamas. El martes hubo viento noroeste, después se puso suroeste y ahora varió al oeste. La única buena noticia ahora que el viento volvió a rotar es que bajó a 40 kilómetros por hora. Complicada y delicada la situación en Puerto Madryn. Agricultura regenerativa, conversamos con un experto de APRES y de INTA. Hoy le llamamos agricultura regenerativa o agroecología o permacultura o agricultura conservacionista.
todos confluyen en los mismos principios que son los que me muestran la naturaleza. Lo importante es que ajustemos ese conocimiento a cada ambiente en particular. La Argentina es un territorio productivo desde sus suelos, por sus orígenes y sus riquezas, si se quiere, y hemos trabajado en ellos más de 100 años en la región pampeana y quizás algo poco menos, pero también muchos años en otras regiones del norte. Entonces, sobre todo con los sistemas anteriores de lo que llamábamos labranza tradicional, eso generó cierto deterioro en los suelos que no solamente afectó al suelo per se, sino que empezó a castigar su capacidad productiva. Y entonces eso nos puso en la necesidad y obligación de empezar a regenerar esas capacidades productivas que tienen los suelos en los distintos ambientes de producción de la Argentina, que es un territorio tan vasto, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, donde los suelos y los climas no son todos iguales y entonces hay que empezar a adaptar las tecnologías a cada uno de esos ambientes para entenderlos y empezar a regenerarlos. Cuando uno empieza a darse cuenta de que para construir sustentabilidad en nuestro ambiente tenemos que ver la naturaleza, entenderla, comprenderla, la naturaleza no descansa. La naturaleza trabaja los 365 días del año y nosotros nos preguntábamos cómo puede ser que nosotros estemos trabajando parte del año, que hay una parte del año que, entre comillas, hacemos que el campo descanse. ¿Eso es bueno o es malo? Ahí nos empezamos a dar cuenta, para responder esa pregunta, que el suelo, concretamente, no debería descansar, que en la medida que el suelo estuviera siempre con vida, con actividad biológica, el sistema se iba a regenerar, se iba a reconstruir en forma mucho más efectiva y en menos tiempo. Grandes cadenas de supermercados castigan, entre comillas, a Brasil por su política de deforestación. Tiene que ver con que supermercados de varios países de Europa acordaron retirar productos de carne relacionados con la deforestación en Brasil y denunciados por la organización activista Mighty Earth, que se asoció con la ONG brasileña Reporter Brasil. Cadenas como Carrefour, Belgium, Dasle y Ojan retirarán productos y participan otras cadenas como Albert Heijn en los Países Bajos y Lidl Sainsbury's en el Reino Unido. El compromiso de mayor alcance provino de Lidl Holanda, que dejaría de vender toda la carne vacuna originaria de Sudamérica a partir de 2022, midiendo con la misma vara a todos los países de la región, siendo que la sanción fue ideada inicialmente para con Brasil. Seguimos con más información, en este caso nos vamos a ir hacia la provincia de La Pampa. Allí el ICOMEX de esa provincia estuvo presente en el lanzamiento de lo que será el plan de exportaciones del año 2022. Se lanzó el plan de promoción de las exportaciones argentinas 2022-2023. Que tiene como objetivo llegar a los 100 mil millones de dólares de exportaciones para 2023, partiendo de un año como este, del año 2021, que se estima vamos a cerrar en 75 mil millones de dólares. Y el objetivo, bueno, es avanzar en esta agenda de aumento de las exportaciones para favorecer el desarrollo económico nacional y romper con estas dificultades y limitaciones que ofrece la cantidad de divisas en nuestro país. Y para ello se propone hacerlo en conjunto y en articulación, un programa federal con todas las provincias y ahí con todas las provincias y con el sector privado. El primer punto es la inteligencia comercial y la apertura de nuevos mercados. También se prevé trabajar en lo que es la desconcentración de las exportaciones, es decir, permitir que mayor cantidad de empresas, principalmente pymes, puedan ser exportadoras. Se está trabajando en capacitación y asistencia técnica directa a las empresas pymes para que haya más pymes
exportadores, líneas de financiamiento específico para estas empresas, y también la diversificación de los sectores, mantener o potenciar los sectores tradicionales, que son hoy principalmente los vinculados a carnes y granos, pero potenciar las exportaciones de las manufacturas de origen industrial y también sectores nuevos como el sector de las industrias basadas en el conocimiento. En tanto, en la provincia de Formosa, allí hubo un encuentro entre autoridades provinciales del Ministerio de Agricultura y productores ganaderos que finalmente terminaron realmente muy contentos porque el gobierno le adelantó que le van a estar pagando a 30 días lo que se venda en los remates. El convenio que se firma hoy es para hacer efectivo el pago a los 30 días, porque una de las cosas que plantean los productores es que lamentablemente todavía no tienen posibilidad de esperar 30, 60 o 90 días. Entonces, ahí es donde interviene el Estado con hacer efectivo el pago a los 30 días. ¿Cuántos productores son los que van a cobrar ahora y qué dinero es el que se gira? Son 370 cabezas de más o menos 45 pequeños productores. Desde el quebracho pasaron 15 productores con hacienda hacia el puerto de Irigoyen. Así que eso se logró vender a muy buen precio ahí en la zona. Superan los precios que se manejan ahí a nivel local, superan ampliamente. Por eso es que cada vez los pequeños productores planifican sus ventas ya para un determinado momento hacer remate. Muy contento por cumplir nuestro sueño al realizar el remate, que fue el 10 de noviembre. Y hoy estamos acá en casa del gobierno recibiendo el convenio para que los productores estén cobrando hasta fin de semana, ya tienen la oportunidad de estar cobrando en efectivo. Y dando gracias a nuestro gobierno en principal, porque nos brinda el apoyo que para nosotros ha sido algo que nos dejó muy contentos. El 2021 fue un año récord para la ganadería australiana, que no estuvo por fuera de lo que ocurrió a nivel internacional, donde la producción creció fuertemente. En un análisis del sector en el año que finalizó del Meat and Livestock Australia, se destacó que después de 2 años consecutivos de sequía que impactó en la producción ganadera local, las lluvias cambiaron la cara de la actividad con una marcada recomposición forrajera y altos precios, tanto para el ganado gordo como para la reposición. También fue un año destacado para los corrales, donde por 15 trimestres consecutivos se registraron más de 1 millón de cabezas de engorde, lo que representa el 50% de la producción total de Australia. Para este año se prevé que la industria cárnica presente un escenario de firmeza, pero con desafíos logísticos que persistirán a lo largo del año. El aumento del costo de los fletes, las dificultades en materia de infraestructura van a generar inconvenientes, señala el informe, no solo para seguir exportando, sino también para sostener el aprovisionamiento de insumos claves para la producción ganadera. Y nos vamos ahora a la provincia de Corrientes, concretamente a la producción de cítricos. ¿Cierran los números hoy? A principio de año, digamos, veníamos un poquito con el arrastre del 2020, con algunos precios interesantes, digamos, que nos permitieron, por una falta de fruta, falta de oferta, tener precios que, bueno, le permitieron al productor recuperar un poco el terreno que en estos últimos años estuvieron un poquito complicados, ¿no? Porque la reinversión en el sector se pone complicada cuando los precios están normales o bajos, como nos toca siempre. Y justamente es lo que empezó a pasar desde mayo en adelante. Desde mayo en adelante la caída de precios que ha tenido es muy alta, digamos, y hoy, para que se den una idea, un productor está recibiendo alrededor de 10 pesos el kilo de fruta en planta,
y el mercado no sé hoy cuánto está pagando, pero seguramente está pagando arriba de 60, 70 pesos un kilo de fruta. Entonces esa diferencia que hay en el medio lamentablemente no le llega al productor y no nos permite lograr, digamos, equilibrar un poco los números. Volvemos a estar en crisis como es normal en nuestro sector, ¿no? ¿Cuáles son las inversiones que tiene que hacer un productor de cítricos para mantener una producción con buen rendimiento? Y bueno, vos tenés que hacer por lo menos una abonada al año, hablando por lo menos de 1 kilo por planta por hectárea, estamos hablando de media tonelada por hectárea, para decir mantengo la producción, lo ideal serían 2 como mínimo, o sea, 1 tonelada de abono por hectárea. Los precios, para que se den una idea, pasaron de $500 a casi $1000 una tonelada de urea. Y solamente si vas en esa parte ya te das cuenta que los números no hay forma que cierren para hacer algo coherente, digamos, en producción. Aparte de eso, tener todo lo que sea aplicaciones de fitosanitarios, básicamente cobres, que son de protección para sacar una fruta con calidad. También los precios se fueron a las nubes. Lamentablemente cada vez se hace, de la manera en que venimos trabajando en nuestro país, se hace cada vez más inviable una producción, digamos, de economía regional como la nuestra. Entonces, bueno, la verdad que la seguimos remando. El año pasado, insisto, algo mejoró el precio, pero porque hubo una caída de producción tremenda, hubo el 50% de la producción normal. Este año ya estamos con una producción prácticamente normal, hay una sobreoferta, la exportación no responde, digamos, entonces, bueno, lamentablemente por ahí de vuelta hay un exceso de producción, el precio cae y el productor hace que no pueda volver a invertir. ¿Qué expectativas hay para el 2022? Y bueno, tratar de sobrevivir, porque la realidad es que como viene estas perspectivas que tenemos no son las mejores. Si los precios siguen aumentando, que nos siguen aumentando inclusive en dólares, sin una lógica, bueno, tenemos que tratar de ver cómo hacemos para poder mantenernos en la línea de flotación, ¿no? Y no terminar de hundirnos más de una vez. Información de estricta actualidad y que tiene que ver con la pandemia, que algunos expertos a nivel internacional en la mañana de hoy puntualizaron que está pronta a transformarse en una endemia. Lo cierto es que Omicron, la variante que desde el gobierno nacional, desde la cartera de salud, ayer ratificaron que ya se encuentra en circulación comunitaria en casi todo el territorio nacional, señalan que Omicron ha generado casos récord de casos, no solo ayer en la Argentina, con el día con más cantidad de infectados o con resultados positivos de COVID que nunca desde que comenzó la pandemia, con más de 85.000 casos, que los expertos señalan que habría que multiplicar al menos por 2 para saber la cantidad efectivamente de casos que existen en el momento, sino que también ha generado casos récord en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia y Australia. Estados Unidos por caso registró un récord apabullante a nivel mundial, más de 1 millón de casos de coronavirus en 24 horas. Esto fue ayer martes, en medio de la propagación vertiginosa de la variante Omicron del virus, que también impulsó números históricos en varios países de Europa y Oceanía, y una situación que para la Organización Mundial de la Salud podría generar nuevas cepas más peligrosas incluso, pese a la vacunación. Con más de 1.080.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, Estados Unidos batió un récord mundial triste de contagios en medio de la transmisión más que rápida de Omicron, y esto es oficial, lo anunciaron desde el gobierno de Estados Unidos. Además, hubo 1.688 fallecidos por COVID-19 en el país, un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno en esa pandemia, declarara que el aumento de casos en Estados Unidos era casi vertical. Gracias a la inmunización, sin embargo, las tasas de mortalidad y hospitalización hasta ahora son mucho más bajas en esta ola que en las anteriores, algo que también se repite en otras partes del globo. En el Reino Unido, el número de contagios en las últimas 24 horas fue de casi 219.000 personas, otro récord mundial para ese país. En este momento, señalaron, no vemos ningún dato que sugiera que poner más restricciones sea un enfoque correcto, dado que sabemos que es importante lograr el equilibrio entre vidas e ingresos. Francia también registró un récord de contagios desde el inicio de la pandemia, 300.000 personas
en 24 horas. Esto también se trasladó a un incremento de personas hospitalizadas en Francia. Italia se vio en una situación similar con 170.900 casos ayer y 260 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Hay en Italia al menos 10 regiones en lo que se denomina zona amarilla, es decir, en estado de alerta. Y Suecia registró un nuevo pico de contagios de COVID desde que comenzó la pandemia con 11.507 casos. Australia informó casi 50.000 contagios en un día, una cifra récord para el país más grande de Oceanía. Mientras tanto, aquí en la Argentina, con un número récord en el día de ayer que esperan que se supere en el día de hoy, estableciendo un nuevo récord local de personas contagiadas esencialmente con Omicron, informaron desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud en la mañana de hoy dos conceptos que son claves. El primero de ellos, esencial la vacunación y considerar que la vacuna no evita el contagio, hace menos sensible al ser humano a la enfermedad y que se reduzcan las hospitalizaciones, pero no evita el contagio. Para evitar el contagio, lo que puntualizaron desde la cartera de salud en el día de hoy por la mañana, recordando algo que ya todos conocemos desde hace poco más de un año, cuando comenzó esta pandemia del COVID-19, es indispensable mantener una distancia de al menos 2 metros, tratar de permanecer al aire libre cuando estamos con alguien más, utilizar barbijos y la higiene de manos, tratar de no concurrir a lugares que están superpoblados, sobre todo en este periodo vacacional en el que la gente dispone de un poco más de tiempo libre. ¿Qué balance se hace desde la industria de la semilla en la República Argentina sobre su ingreso como parte de la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino? ¿Qué vínculo tiene hoy la Asociación de Semilleros con el Gobierno Nacional? ¿Hay posibilidades de avanzar en una legislación con relación justamente al uso de las semillas? Hablamos con Alfredo Paseiro. Primero, concluyendo un segundo año de pandemia, y querría contextualizarlo ahí, afortunadamente pudimos cumplir el rol que tenemos en proveer en cantidad y calidad de semillas a toda la matriz productiva. Muchas veces cuando hablamos de semillas se circunscribe a 3 o 4 cultivos, pensamos automáticamente en todo lo que es la pampa húmeda, ¿no? Maíz, trigo, girasol, soja, pero bueno, la industria semillera es mucho más que eso. Tenemos presencia y producción en 11 provincias de la Argentina, y ahí entonces contar todo lo que es el concepto de economías regionales, legumbres, maní, hortícolas. Así que el balance es positivo también cuando miramos al resto de la economía argentina. Estamos en un sector privilegiado, pero bueno, tenemos que ser también responsables con ese privilegio, así que el balance es positivo. Alfredo, ¿y cuál es la perspectiva que tienen para el año próximo, considerando más este proyecto de ley enviado por el Gobierno de la Nación del fomento a la agrobioindustria, que tiene un capítulo en particular para las semillas? Sí, ahí lo que hicimos, también en más de un año de trabajo, es constituir el Consejo Agroindustrial. A la actualidad somos más de 65 cámaras. La propuesta era, primero, conocernos. Muchas actividades no teníamos vínculos, es lógico. Entonces, conocer, buscar una agenda común y ir proactivamente al gobierno a proponer cosas. Hoy sabemos que es difícil, que la relación del gobierno, de la mirada política, vamos a decir, con el sector, no era la mejor y estamos tratando de revertir esa relación. Entonces, ese es el valor agregado del Consejo Agroindustrial. Logramos trabajar, íbamos por un proyecto de ley que iba a tener, digamos, mucha más ambición, llegar a apuntamos a los 200.000 millones de toneladas, bueno, es el objetivo de máxima, 70.000 millones de toneladas en soja. Trabajamos en el diseño y acordamos, eso es lo que se puede hacer en una negociación, es acordar. Ese proyecto de ley tiene estado parlamentario. Había expectativas que se trate este año, bueno,
con lo que ha pasado, sobre todo en el tema presupuesto, seguramente quede para el año que viene, pero ahí vamos a estar como consejo, como sectores, y si es posible mejorarlo también. Lo que puede hacer el Congreso es eso, ¿no? Cualquier proyecto, tratarlo, discutirlo y mejorarlo si es posible. ¿Qué se puede hacer desde la Asociación de Semilleros Argentinos? ¿Qué aporte se le puede dar a ese proyecto de ley justamente para estimular el uso de semilla fiscalizada? El proyecto lo que contempla es una serie de incentivos, volvamos al título, es un fomento, no va a solucionar todos los temas de la agrobioindustria, y en particular hay un incentivo al uso de semilla fiscalizada, ¿sí?, de todas las especies autógamas de producción nacional. Ahí rápidamente podemos pensar trigo, soja, todo lo que es legumbres, maní, etc. Es una forma de empezar a dar otra vez esta discusión de lo que necesita Argentina respecto de semillas. Un estímulo y un uso de semilla fiscalizada de calidad creemos que es un primer paso. Después veremos cómo funciona esto. Es una ley que se prevé que tenga viabilidad por 10 años, tener estabilidad en estos beneficios. Pero bueno, primero se tiene que tratar, se tiene que votar, se tiene que implementar. O sea, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero desde el sector semillero tenemos una buena mirada, porque es la primera vez que veríamos un estímulo al uso de la semilla fiscalizada. Le consulto dónde está parada la Argentina y qué le falta en materia de mejoramiento de semillas desde el punto de vista de la resistencia, de la calidad, del rendimiento en relación al trabajo de las empresas y lo que le da a la Argentina para que las empresas puedan desarrollarse. Bien, Argentina tiene trayectoria, digamos, una trayectoria reconocida a nivel mundial. Tenemos socios en la Asociación de Semilleros que han pasado los 100 años, como es el caso de la empresa Klein y otros que tienen más de 90. Casos como la empresa Don Mario, y estoy dando nombres sin hacer publicidad, pero bueno, no, es la manera de dar los ejemplos. Don Mario es una empresa hoy transnacional. Todas las empresas, ¿sí?, multinacionales que vienen a invertir. Entonces, ¿cuál es la situación? Trayectoria, tenemos un conocimiento del sector público con transferencia al sector privado, muy importante. Ahora bien, todavía no hemos alcanzado el potencial que tiene la industria semillera. En particular, como decía, en estos cultivos que tienen menor prensa, todo lo que puede hacer horticultura, economías regionales, forestales. No hay un trabajo intensivo en todo lo que sea mejoramiento forestal. Lo mismo en frutales, y así podríamos, digamos. Entonces, ¿qué está faltando? Y bueno, tener estos acuerdos de previsibilidad para las inversiones. Desarrollar cualquier variedad nos lleva menos de 6 a 8 años. Y estamos hablando de programas con presupuestos importantes. Ahora, si ese programa lo lleva adelante una pyme, es todavía mucho más difícil en Argentina. Entonces, eso es lo que nos está faltando, tener un incentivo, un acuerdo que permita expresar el potencial que Argentina tiene en su conjunto. Repasamos qué nos depara el tiempo para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el jueves 19 la mínima, 28 la máxima, algo nublado. El viernes 22 grados centígrados la temperatura mínima esperada, 30 la máxima, parcialmente nublado. Y el fin de semana, sábado, comienza con un día parcialmente nublado, una mínima de 22 grados y una máxima de 30 grados centígrados. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. No se olviden que nos estamos reencontrando ustedes y nosotros en horas del mediodía y en la edición de la noche. Y por la tarde, Antonella Piersanti, 16 y 19 horas, con otras ediciones informativas, en ese caso de la tarde. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A los
buena suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra.